oh Dios, digno eres tu Dios. Aleluya. Te alabamos, oh Dios. Aleluya. Poderoso eres tú. Amén. Aleluya. Meditando en lo maravilloso que es el Señor, en su grande misericordia y en todo lo que Él ha hecho por nosotros, verdaderamente no somos dignos de estar delante de su presencia. Solamente por la misericordia y por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace estar aptos para estar delante de la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, en este culto a Dios. Aprovechamos también para saludar a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Sabemos que este mensaje va a ser de bendición a su vida. Esté atento a la palabra del Señor. Y así como estamos de pie, quisiera que me acompañaran para buscar en la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 18. Romanos 10, 6. Y cuando lo tenga, diga amén. Y dice la palabra del Señor: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está esta palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la misma Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Gloria al Señor. Tome su lugar. Póngase cómodo, que ya vamos a terminar. Vamos a estar hablando acerca del tema cultivando nuestra fe. Y nos basamos en esos versículos para desarrollar el mensaje de esta mañana bajo ese tema, cultivando nuestra fe. Para poder nosotros cultivar nuestra fe, que es lo mismo que trabajar nuestra fe, que es lo mismo que
desarrollarla, tenemos nosotros primeramente que estar claros en algo, del hecho de que como cada uno de nosotros, los que decimos ser cristianos, obtuvimos nuestra fe en primer lugar. La palabra del Señor es clara en decir que fue gracias a que la voz de Dios salió hasta todos los rincones de la tierra, hasta todos los confines llegó la voz de Dios, que ese evangelio un día nosotros lo escuchamos de donde quiera que nosotros venimos a esta nación, allá en nuestros lugares. Allá nos alcanzó ese evangelio glorioso, el cual nosotros creímos un día y por eso lo recibimos en nuestros corazones, y de ahí nació en nosotros la fe. Obtuvimos la fe mediante el escuchar el evangelio glorioso y poderoso de salvación que hay en Cristo Jesús, y de ahí nosotros vivimos esa vida en Cristo Jesús, una vida de fe que la Escritura dice que nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces, teniendo en claro que cada uno de los que aquí estamos tenemos la fe que ya en nosotros fue depositada cuando recibimos el evangelio de salvación, pues ya no cabe la pregunta de decir cuántos de los que están aquí tienen fe, porque es por fe que nosotros y cada uno de los que estamos aquí hemos venido a este lugar ahora, por la fe que ya fue depositada en nosotros. Más bien, la pregunta debería de ser, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos cultivando la fe que ya fue depositada en nosotros cuando creímos? Y esa es una pregunta que usted mismo puede hacerse como un autoexamen de nuestra vida cristiana, de si estamos cultivando o no nuestra fe cristiana, porque de ahí depende cómo enfrentaremos las cosas que vengan a nuestra vida, los problemas, las dificultades, las enfermedades y todas las cosas como los ataques del maligno que se levantan muchas veces contra la vida del cristiano. Depende de cuánto nosotros hayamos trabajado y cultivado nuestra fe. Está de más decir que todos los que estamos aquí hemos venido ahora con dos propósitos específicos al presentarnos delante de la casa de Dios. Número uno, cada uno de los que estamos aquí hemos venido o debimos de haber venido con el objetivo de adorar y exaltar el bendito nombre de nuestro Dios, para adorar al Dios Todopoderoso que decimos servir y que decimos seguir. Y como número dos, el otro objetivo que nosotros hemos traído al presentarnos delante de la casa de Dios es porque tenemos fe de que el Señor nos va a hablar a través de su mensaje, a través de la palabra. Él tiene una palabra para nosotros porque Él nos habla y tiene esa comunicación con nosotros. Esos son los objetivos que nosotros hemos traído al presentarnos delante de la casa de Dios. También, por eso es que en este mensaje estaremos hablando de la importancia que hay en que nosotros como cristianos cultivemos nuestra fe, la desarrollemos y la hagamos crecer para poder resistir en el día malo, porque como número uno, la fe es la que nos fortalece y nos protege en medio de los ataques del enemigo. Como número dos, la fe es la que nos permite experimentar el poder de Dios en medio de las enfermedades. Y como último y número tres, la fe es la que elimina las angustias más duras en nuestra vida. Es la fe la que nos ayuda a soportar aquellas angustias y la que también nos hace ver la mano de Dios en medio de las angustias más grandes que podamos estar enfrentando. No importa lo profundo que sea la angustia, cuando nuestra fe está puesta en el Señor, entonces podemos ver la mano de Dios en medio de las angustias que se levanten en nuestra vida. La fe nos ayuda en estas áreas que acabamos de mencionar, pero no solamente estas áreas que hemos mencionado. Esto es nada más por mencionar algunas de las áreas en las que la fe nos es útil. Pero a decir verdad, la fe nosotros la ocupamos a cada momento. Constantemente tenemos que hacer uso de la fe para poder vivir esta vida cristiana, para poder agradar a Dios, porque como dice la Escritura, que sin esa fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Imagínense de que la fe nuestra es tan importante que la necesitamos a cada momento, a diario. En cada situación que enfrentamos tenemos que hacer uso de nuestra fe. ¿Sabe usted que incluso para nosotros
poder perdonar a alguien que nos ofende, tenemos que hacer uso también de nuestra fe, incluso para perdonar a los que nos ofenden. Y porque no es fácil perdonar, ¿verdad? A veces no es fácil perdonar, a veces es difícil perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿O a cuántos se les hace fácil perdonar? A veces nos cuesta perdonar, y es ahí donde tenemos que hacer uso de la fe. ¿Cómo es esto? Bueno, en una ocasión, se lo vamos a comprobar con la palabra, dice la Biblia que Jesús estaba trayendo una de las enseñanzas, estaba instruyendo pues a sus discípulos, como era costumbre de él enseñarle a sus discípulos, y hablaba el Señor acerca de los tropiezos, que eran necesarios que los tropiezos vinieran a la vida del cristiano, a la vida del ser humano. Y dijo el Señor: es necesario que los tropiezos vengan a la vida del ser humano. Pero dijo el Señor: pero ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase una piedra de moler al cuello y se tirase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y luego, después de que dice esta palabra, le dice se refiere a sus discípulos, se dirige a sus discípulos y les dice algo que muchas veces nosotros pasamos por alto, pero el Señor les dice: y miren bien ustedes mismos, con esas palabras, miren bien ustedes mismos, que si su hermano pecare contra ti, dice, y si se arrepintiere y viniera arrepentido, dice, perdónale. Y si se pecare contra ti 7 veces más, dice, y viniera arrepentido nuevamente delante de ti, perdónale. Entonces, al oír los discípulos esto, miraron que la fe no les alcanzaba para perdonar a aquellos que les estaban ofendiendo. Inmediatamente le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque miraron que no les alcanzaba la fe para perdonar a todos aquellos que lo habían ofendido. Cuando el Señor les dijo: perdón, tienes que perdonarlos, y fíjense, y miren cómo es esto, de que el Señor les está poniendo la responsabilidad a ellos mismos, porque cuando el Señor les dice: y miren bien ustedes mismos, lo que les está diciendo es, en otras palabras, escuchen bien esto que les voy a decir, porque esto no depende más de mí, esto depende de ustedes personalmente, esto está en ustedes, está sobre ustedes, porque la Escritura dice, hermanos, que aquel que hace cosas dignas de azote sin el conocimiento recibe pocos azotes, pero aquel que hace cosas dignas de azote con el conocimiento recibe mucho más azotes. O sea que no se salva ni el que no conoce, ni el que conoce menos, porque ya tiene la información. Imagínense si que aquel que no conoce le dan pocos azotes, pero como quiera le cae, y aquel que tiene el conocimiento le cae doble, porque ya tiene el conocimiento. En otras palabras, ya sabías, como dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces el Señor trae una enseñanza poderosa a los discípulos, y les está poniendo esta información que les está dando, esta palabra poderosa que les está dando, se los está haciendo responsables a ellos mismos, porque les dice: miren bien ustedes mismos. En otras palabras, ahora que yo les estoy diciendo cuáles son las cosas que ustedes deben de hacer, y si no las hacen, esto va sobre ustedes mismos. Ustedes son responsables de aquí en adelante cómo van a actuar. Entonces los discípulos claramente, ellos se afligieron porque miraron dentro de sí mismos, se examinaron y dijeron: estaré cultivando mi fe yo, y se dieron cuenta que la fe no la estaban cultivando como debieran de haberla cultivado. Se afligieron y le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque está difícil perdonar y a veces nos cuesta. Entonces ahí es donde hacemos uso de la fe en el Señor. Tenemos que cultivarla. ¿Y qué viene el Señor y les dice? Cuando ellos vienen y le dice: aumentanos la fe. Y como el Señor responde de unas maneras poderosas que hace que nosotros usemos la cabeza, porque a veces esperamos respuestas que nosotros mismos nos imaginamos, pero el Señor nos responde de formas que no son nuestros pensamientos. Y el Señor le dice a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a este monte: desarráigate de aquí y plántate en el mar, y os obedecerá, y nada les será imposible. Entonces, la respuesta que el Señor les da a los discípulos, que obviamente no era lo que ellos estaban esperando, porque ellos lo que querían era que el Señor dijera la palabra y ellos crecieran y aumentaran en fe, porque muchas veces estamos como un poco mal acostumbrados en que pedimos las cosas y que queremos que el Señor automáticamente haga las cosas por nosotros.
Pero hay cosas, como he dicho en otros mensajes, en otras enseñanzas, que el Señor se encarga de hacer en nuestras vidas, pero hay otras cosas que el Señor nos pone la responsabilidad, porque somos nosotros los responsables de las cosas que Él a veces ya nos ha dado y nos ha entregado a través de su palabra. Como por ejemplo, la salvación. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Que es el Señor el que va a estar cuidando nuestra salvación o somos nosotros los responsables? Dice la Biblia, cuiden su salvación con temor y temblor. El Señor ya dio la salvación. El Señor ya murió en la cruz del Calvario. Ese es como por ejemplo que usted venga y alguien cumpla años, ¿verdad? Y usted venga y le regale un carro nuevo del año, ¿verdad? Ya cumplí años yo y nadie me regaló nada de eso, ¿verdad? Entonces, no me regalaron un carro. Entonces, que alguien venga, cumpla años, y usted venga y le regale, ¿verdad? ¿Qué regalo es ese? Un carro del año. Entonces, usted se lo regaló ya. Usted no va a estar a los 3 meses, hey, hermano, fulano de tal, mira, ya le hiciste el cambio de aceite, ya le cambiaste las llantas, ya. No, esa es responsabilidad, usted ya entregó ya. Si él se le quema el motor, se le arruina la transmisión, o no lo mantiene, o lo arruina, esa es culpa de usted, ya hizo la buena obra. Entonces lo mismo el Señor vino, dejó su trono, murió en la cruz del Calvario, nos entregó una salvación tan grande que ahora nos dice y nos pone la responsabilidad de nosotros. Si verdaderamente valoramos el sacrificio del Señor, es nuestra responsabilidad cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Tenemos que cuidarla de esa manera, porque es un regalo del Señor, es el regalo que Dios nos ha dado. Entonces, así como la salvación es nuestra responsabilidad cuidarla, también la fe es nuestra responsabilidad cultivarla. Es nuestra responsabilidad cultivarla. Es nuestra responsabilidad trabajarla y hacerla crecer. No es que el Señor va a venir y automáticamente va a hacer un milagro y ya. No, es responsabilidad nuestra, lo ha puesto en nosotros, el cultivar la fe. Y esta respuesta que el Señor dio se puede entender de dos maneras. Depende del tipo de persona que usted sea. Si usted es una persona negativa, que no se lo recomiendo, pues lo va a entender de una forma negativa la respuesta del Señor. Por eso es que hay muchos que tropiezan cuando leen la palabra y no entienden la Escritura, porque dice la Biblia que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque el hombre carnal ni siquiera las entiende, no las percibe, no las puede comprender. Entonces tenemos que nosotros tener y pedirle al Señor que Él nos dé la guianza y poder hacer abiertos nuestros ojos espirituales y poder entender para ser entonces fortalecidos y resistir en el día malo. Entender la palabra del Señor, no leer solo por leer, entender también la palabra. Y si usted es una persona positiva, va a entender la palabra, esta palabra que el Señor dijo, la va a entender de una forma que va a favorecer su fe y que entonces su fe va a ser fortalecida y usted va a ser enriquecido por medio de lo que el Señor está hablando aquí. Porque mire, si una persona es negativa y escucha estas palabras del Señor, vinieron, le pidieron, aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿qué pudiera decir una persona negativa? Pudiera decir, no, yo le dije al Señor que me aumentara mi fe y me dijo de que si yo tuviera una fe como un grano de mostaza, quiere decir que mi fe es microscópica, tengo que verla a través de una lupa porque no se alcanza a ver. O sea que yo creo que, en otras palabras, yo creo que ni fe tengo, porque el Señor me está como reprochando, me está como diciendo, no hombre, si es que me estás pidiendo fe y no alcanzas a tener, pero ni siquiera como un grano de mostaza. En otras palabras me está diciendo que yo no tengo fe. Entonces se puede morir la persona espiritualmente al pensar de que ¿cuándo va a alcanzar entonces? Porque el Señor está dando esta palabra. Es como que porque dígame usted, si hay algo que no existe, ¿cómo puede ser aumentado, verdad? Entonces se puede aumentar algo que usted ya tiene. Es como por ejemplo alguien que no trabaje en las refinerías. Como yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, yo no trabajo en las refinerías. Entonces, ¿cómo yo me voy a ir a meter allá a las oficinas, de allá donde están los jefes de las oficinas de las refinerías, y voy a llegar y les voy a decir, disculpen, vengo para que me den un aumento de sueldo? Y me van a decir, pero si usted ni siquiera trabaja aquí, ¿qué está haciendo aquí? La seguridad me van a echar y me van a sacar. Entonces, casi alguien puede decir, pues yo le pedí al Señor aumento de fe y me está reprochando que yo ni siquiera tengo más bien fe. Pero si usted es una persona positiva, que es lo más recomendable,
usted puede entender de a pesar de que nuestra fe esté tan microscópica que no se alcanza a ver, pero usted puede decir, ok, pero el Señor me está diciendo de que si tan solo yo tuviera fe como un grano de mostaza, en otras palabras, esto quiere decir de que no necesito aumentarla tanto, necesito trabajarla poquito, y con que llegue al tamaño de una semilla de mostaza, yo voy a poder ver la mano de Dios en mi vida. De esa manera podemos nosotros recibir y entender esa palabra. Y por eso Él puso ese ejemplo, porque una semilla, usted no puede ver el fruto de una semilla si usted no trabaja la semilla. Si usted no viene y entierra esa semilla, y prepara el suelo y entierra la semilla, y está cuidando, echando agua y poniendo lo que tenga que abonarle, al tiempo usted va a ver el fruto de eso. Es lo mismo con la fe también. Si la tenemos nada más ahí, entonces ¿cuándo esa fe va a dar fruto? Si ni siquiera hemos preparado el terreno para empezar a sembrar esa semilla de la fe, nunca vamos a ver los frutos de la fe en nuestra vida. Por eso el Señor lo puso de esa manera. Entendiendo esto, también tenemos que saber cuál es el enemigo número 1 de nuestra fe. Y Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión que había un endemoniado y ellos no pudieron echar fuera el demonio, y el Señor renegó de aquella situación en contra de aquellos incrédulos, y dijo el Señor: generación perversa e incrédula, ¿hasta cuánto tiempo he de estar yo con ustedes? Tráiganme al muchacho para acá. Porque se fueron a quejar con el Señor y le dijeron: venimos aquí donde tus discípulos y no pudieron sacar al demonio. Entonces el Señor les dijo: esta generación perversa e incrédula, ¿hasta cuánto tiempo voy a estar con ellos? Tráigame al muchacho. Y dice la Biblia que reprendió al demonio y salió. Y luego los discípulos, obviamente nos ponemos en el lugar de ellos, algo avergonzados, ¿verdad? Me imagino yo, llevaron al Señor, porque se lo llevaron aparte al Señor. No le preguntaron ahí enfrente a las demás personas, se lo llevaron aparte al Señor y le dijeron: y ahora nosotros, ¿por qué no pudimos echar fuera al demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Y luego el Señor, como siempre, ¿verdad? El Señor nos da las enseñanzas, porque el Señor te muestra el problema, pero también te da la solución. Y el Señor le dijo, hablando de él, porque hay que recordar lo que Él dijo: esta generación, dijo Él, generación perversa e incrédula. Entonces dijo el Señor, este género, hablando de esa generación de incredulidad y de perversidad en el corazón, dijo, no sale si no es con ayuno y con oración. Esa es la clave que el Señor dio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos y sometemos este cuerpo viejo, este hombre viejo, la carne, la que tiene todos los deseos contrarios al espíritu, y lo sometemos y lo doblegamos para que venga a hacer un sacrificio para Dios, como en un ayuno, en búsqueda del Señor y en oración, entonces nuestro viejo hombre que está lleno de toda incredulidad se debilita y nuestra fe crece. Es lo que el Señor dijo. Por eso es importante que la congregación entera participe de los ayunos que aquí se convocan, ayunos congregacionales como el de este día. Es necesario que nosotros vengamos y apartemos un tiempo para buscar en consagración a Dios, y que dejemos de alimentar un poco esta carne y que empecemos un poco a alimentar más al Espíritu, porque tiene mayores beneficios al final de los días. Gloria a Dios. Por eso, entendiendo estas cosas, esa es la introducción, entendiendo cómo cultivamos nuestra fe y qué es responsabilidad nuestra y cómo la podemos hacer cultivar y cómo podemos contrarrestar también la incredulidad. Ahora vamos a entrar en el punto número 1, la fe en medio de los ataques del maligno. Es la fe la que nos fortalece en medio de los ataques del enemigo. En una ocasión, cuando Jesús, dice la Biblia que el Señor ya estaba para ser entregado, y antes de que Él fuera entregado, se dirigió a Pedro y le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero aquí viene lo poderoso y lo importante, y le dijo: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. El Señor había rogado: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y luego ya sabemos que el diablo le pegó una gran arrastrada a Pedro que
que Pedro no encontraba ni el camino, perdió la identidad, negó al Señor, el gallo cantó, lloró amargamente. El Pedro estaba en una situación que ni él solo se perdonaba. Me imagino que Pedro se miraba al espejo y él decía: no, pues yo soy lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado que hay. Había negado al maestro, había caído, le había pegado una zarandeada al enemigo como la que no se le había pegado a ninguno de los discípulos. Y ahora yo tengo una pregunta: ¿le faltó la fe a Pedro? Ya los metí en problemas, ¿verdad? ¿Le faltó la fe a Pedro? La respuesta es: no le faltó la fe, porque el Señor había rogado para que la fe no le faltara. Y si con todo eso que no le faltó la fe, le fue como le fue, y ahora imagínense si la fe le hubiera faltado. ¿Sabe por qué no le faltó la fe? Porque el Señor le profetizó y le dijo: va a acontecer esto contigo, me vas a negar 3 veces, pero yo he rogado que la fe no falte. Y luego le profetiza el levantamiento de él, y le dice: y luego tú, después de vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Por eso mismo fue que él pudo con esta misión que el Señor le encomendó, de ir a consolar, de ir a fortalecer a los demás discípulos, porque la fe no le faltó, porque el Señor había rogado por él para que la fe no le faltara. Claro, la fe se le debilitó, pero no le faltó, porque la fe misma fue la que lo hizo volver para consolar a los discípulos que estaban apartados, estaban desarmados. El grupo que el Señor había armado de los 12 discípulos, ya ¿cuál 12 discípulos? Si uno ya se había ahorcado, solo quedaban 11, y los 11 estaban desparramados por todos lados, y Pedro había sido el más golpeado de todos. Pedro era el más arrastrado de todos los discípulos, era Pedro. Ese era el que más se consideraba lo más malo de todos, ni él mismo se perdonaba. Pero esto es lo que me encanta del Señor, que mire cómo es el Señor de poderoso. Dice la Biblia que Él obra de maneras misteriosas, y cada vez que leemos la palabra nos asombra, porque el Señor, en un gesto de darle por la cara al diablo, usó a Pedro, que había sido el blanco perfecto del maligno, que le había pegado una gran arrastrada, y usó al mismo Pedro para ir a consolar a los demás discípulos, porque el Señor usa lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado para avergonzar a los sabios de la tierra. Por eso es que, como dice la Escritura, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Si está en pie, para el Señor está en pie, y si cae, poderoso es Dios para levantarle. Por eso es que nosotros, aquí en el Ministerio de la Voz que Clama, tenemos cuidado muchas veces con algunos, que muchas veces, bueno, por lo menos Pedro, él no andaba buscando. A él, el diablo fue el que lo buscó para zarandearlo, pero hay algunos que ellos solitos se meten en la zarandia, y el diablo les pega una buena arrastrada y después no se pueden ni levantar. Ese es el problema. Es lo que sucede muchas veces. Como que no hay sabiduría. Como que no hay sabiduría. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y de él se aparta. Pero a veces nosotros solitos buscamos el mal. Nosotros solitos buscamos la tentación. Nosotros solitos buscamos el meternos entre las patas del diablo para que nos lleve. Después no nos podemos levantar. Eso es lo que sucede muchas veces. Pero todo esto que sucedió con Pedro fue posible porque la fe de él no faltó. La fe de él lo protegió, y aunque se debilitó, pero cumplió con la misión que el Señor le había dado de ir y fortalecer a los demás discípulos. Como punto número 2, la fe es también la que nos permite experimentar el poder de Dios en medio de las enfermedades. Dice la palabra de Dios que Jesús, llegando y entrando a la ciudad de Capernaum, dice de que cuando llegó el Señor a la ciudad de Capernaum, llegó delante de él una persona para rogarle y para pedirle un milagro. Y esta persona ni siquiera era del pueblo de Israel. Ni siquiera era judío ni descendencia de Abraham, estaba aparte de la ley, no había sido criado en estas cosas, era una persona, era un gentil, era un extranjero, era un romano. Dice la Biblia que era un centurión, un hombre como un soldado que estaba al cargo de otros soldados, tenía mando, tenía un estatus opulente, vivía bien seguramente. Pero hay que destacar 2 cosas de esta persona que llega delante del Señor. 2 cosas a destacar, poderosas. Número 1, este centurión, aparte de que no era judío, aparte de que no estaba dentro de las promesas, número 1, llegó
humillado delante del Señor. Ya solo con eso tenía medio milagro ganado prácticamente. Solo con humillar su corazón, porque ¿qué dice la Escritura? Al corazón judío, contrito y humillado, ¿no despreciarás tú? O al corazón israelita, contrito y humillado. No, dice la Biblia, al corazón únicamente. Y este hombre tenía un corazón obviamente, pero lo llevaba humillado delante de Dios. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces ya ahí ella tenía medio milagro ya en la bolsa casi. Y lo otro glorioso que llevaba este hombre, que vale destacar también, es que llevaba una fe que le ahorró una vuelta grande al Señor. Una fe grande, una fe poderosa. Porque cuando le dice, el Señor le dice, yo voy a ir y voy a sanar a tu criado que está enfermo. Le dijo, no hace falta. No hace falta que vaya, solamente di la palabra. Pero vemos la humillación de este hombre, que a pesar de que tenía una buena posición, que a pesar de que tenía una vida que a lo mejor cualquiera podría envidiar en aquellos tiempos, porque no crea usted que vivía en cualquier pedazo de casa. Era una persona importante. Mas aún con todo eso, él entendió que estaba frente a la presencia del Santo de Santo, del Santo de Israel, del Poderoso. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Que aunque usted sea el magnate más magnate de este mundo y tenga las mansiones mejores de esta tierra, todo eso es vanidad delante del Santo de Israel. Y él sabía que no era digno que el Señor entrara bajo su techo. Porque a pesar de que tenía tal vez una buena casa, una buena vivienda, todo eso es inmundo delante del Señor, que es santo. Entonces humilló su corazón y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy digno. No soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque él entendía el poder de la autoridad y sabía y reconocía que en el Señor había autoridad que no puede resistirse, ni aun las enfermedades, ni aun los espíritus podían resistir la autoridad y el poder del Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice la Biblia que así fue. Sanó. Y el Señor, que no desperdicia ni una oportunidad para empezar y enseñar también a los que están ahí. Cuando escuchó la palabra de este centurión que le dijo, únicamente di la palabra, el Señor se maravilló, quedó sorprendido y se volteó a lo mejor para donde estaban los discípulos y le dijo, quiero que sepan que ni siquiera en todo Israel he escuchado tanta fe como la que este hombre tiene. Por eso es que les dijo a ellos directamente, se estaba refiriendo al pueblo, a los hijos, a los que tenían la ley. Les dijo, por eso les digo a ustedes, que en el día de mañana, allá en el reino de mi Padre, van a llegar de todos los lugares, de todas las nacionalidades. Ahí entramos nosotros también. De todas las nacionalidades van a llegar y se van a sentar allí en la mesa junto a Abraham, junto a Isaac y junto a Jacob y los hijos del reino, y se van a estar afuera. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que estaba profetizando el Señor. Porque nosotros también, al igual que el centurión, estábamos fuera de las promesas. No teníamos nosotros las promesas. No somos pueblo de Israel. No somos descendencia de Abraham. Pero es por la misericordia del Señor. Y ahí nosotros podemos ver el actuar de la fe en medio de las enfermedades. Como punto número 2. También, ese era el punto número 2. Ok, vamos al último punto. Como punto número 3. Podemos nosotros ver la mano de Dios en medio de las angustias y en medio de los quebrantos más profundos que nosotros podamos enfrentar en esta vida. Porque el Señor es misericordioso. Las angustias más graves y profundas que podamos enfrentar, pero si nosotros las enfrentamos con la fe, eso cambia el panorama, eso es diferente. En una ocasión dice la Biblia que Jesús, llegando a la tierra, dice, de Tiro y de Sidón, dice la Biblia que el Señor estaba llegando a esa ciudad y estaba entrando, y dice que al momento que el Señor llega a aquella ciudad, inmediatamente lo intercepta una mujer que llevaba una angustia en el alma, en el corazón, una angustia grave, porque no se trataba de algo normal, era algo sobrenatural que estaba atormentando la vida de la hija de aquella señora, de aquella mujer. Y ella sabía que únicamente era el Señor el que podía liberar y el que podía hacer el milagro en la vida de su hija. Era una situación desgarradora, era una situación que es difícil imaginarse, que quien quisiera estar en esos zapatos. Era una situación difícil. Estaba llorando por su hija estaba endemoniada. Y dice la Biblia que fue detrás del Señor
y le rogó. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? El Señor ni siquiera le respondió, ni siquiera la volvió a ver, la ignoró y siguió caminando el Señor. Porque todo el Señor lo hace con un propósito. Estaba probando la fe de aquella mujer. Y dice que la Biblia que esta mujer, al ver que el Señor no le hizo caso, se fue detrás de los discípulos y empezó también allí a rogarles a ellos y a rogarles a ellos, y los discípulos caminando y la mujer rogando, porque la situación era difícil, porque era una angustia que le llegaba hasta el alma a esta mujer. Y dice la Biblia, tanto fue el asunto de que los discípulos se desesperaron tanto por aquella situación, de que ellos mismos estaban ya rogándole al Señor y le decían: Señor, ya despídela, porque es que viene detrás de nosotros y nos está rogando. Y me imagino que entre medio de ellos decían: pues si el Señor no puede hacer nada, ¿qué vamos a poder hacer nosotros? Entonces se unieron junto con la mujer también a rogarle al Señor que la despidiera o que hiciera algo. Y la respuesta fría del Señor fue y dijo: no he sido enviado yo sino a la casa de las ovejas de mi padre. Y siguió caminando. Y dice la Biblia que ante todo eso, dice que la mujer llegó y se postró a los pies del Señor. Ahí se tuvo que detener el Señor, porque tampoco le iba a pasar por encima. Se postró a los pies del Señor. Y dice la Biblia que le rogaba y le rogaba por aquella situación. Y sabe que la respuesta del Señor fue aún todavía más dura, más fuerte. Y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La estaba comparando con un animal, la estaba comparando con un perro, porque estaba probando la fe de aquella mujer. Y nosotros, los cristianos ahora, con una mala mirada que nos hagan, ya no nos queremos congregar. Con un malentendido que tengamos con un hermano, ya nos vamos para otra congregación, porque no nos vamos para el mundo, porque ya no aguantamos la situación. Entonces hay que ver la fe de esta mujer. El Señor a nosotros nos habla, nos ha bendecido con un templo hermoso, nos envía palabras. Señor, como dice la Escritura, sacias de bien nuestra boca. Nos envía palabras, como dice David, pones mesa delante de nosotros. Nos envía la predicación para que nosotros seamos, y ahí está la murmura, nunca estamos conformes, pero que Dios reprenda al diablo en esta hora. Hay que ver la fe de esta mujer. Hay que ver la fe de esta mujer. Que a pesar de que aquellas palabras duras que salían de la boca del maestro, la necesidad era grande, pero la fe era todavía más grande todavía, porque la mujer esta aceptó aquella situación y dijo: sí es cierto, Señor, yo acepto la comparación, yo entiendo, tú eres el amo, yo soy como un animal delante de ti, yo soy como un perrillo. Es más, yo no soy de la nación de Israel, no soy descendencia. Tú tienes razón, tú estás en lo correcto, pero también quiero decirte que al igual que los perros que se conforman con las migajas, yo me conformo con las migajas de tu misericordia y de tu poder. Y alcanzó el milagro por esa fe y que levantarle esa fe poderosa. Cuando el Señor escuchó las palabras de esta mujer, porque llevaba casi la misma fórmula del centurión, la misma fórmula. Iba humillada, arrastrándose delante del Señor, no importándole las palabras que le dijeran, ser ignorado, no le importó absolutamente nada la comparación. Se humilló y llevaba una fe poderosa, una fe que el Señor no podía mirar hacia otro lado. Cuando el Señor escucha estas palabras, le dice el Señor: oh mujer, grande es tu fe, vete y sea como tú has creído. Y el demonio salió en aquella misma hora. Dice el Señor, le dijo: por esta palabra que tú has dicho, por esta palabra sea como tú quieres, sea como tú has querido, como tú has creído. Porque es el cómo vamos a reaccionar. Y podemos reaccionar de la forma correcta si nuestra fe está puesta en el lugar correcto, que es en el Señor. Y si hemos cultivado suficientemente nuestra fe, podemos recibir y ver las misericordias y los milagros de Dios, la mano poderosa de Dios a favor de nuestra vida. Esta fórmula tan poderosa, que grábesela y impleméntela cuando usted esté en medio de una enfermedad, en una situación difícil. Lo mismo que el centurión hizo: la humillación y la fe. La humillación y la fe. Lo que hizo la mujer sirofenicia fue humillarse hasta más no poder y aceptar su condición precaria y reconocer que el Señor es el amo y el Señor, y que también Él es misericordioso. Esa es una fórmula poderosa que no falla. No falla. Recíbelo con la fe. No le va a fallar. No le va a fallar.
Es una fórmula que también en el antiguo se usó. Dice la palabra del Señor que en los años del rey Ezequías, cuando éste cayó gravemente enfermo, dice la palabra del Señor que llegó palabra de Dios al profeta Isaías. Y fue el profeta Isaías para hablarle a Ezequías, el rey. Y allá usted sabe cómo actuaban esos hombres de Dios. Allá llegó Isaías y se metió hasta la recámara del rey. Yo creo que ni buenos días le dijo. Y aquí vengo a decirte, prepara tu casa porque te vas a morir. Y con la misma dio la vuelta. Y si no anduvo esperando ahí como nosotros, ¿verdad? Que andamos a veces, buscamos tal vez cómo hablar. Uno, esto no lo puedo hablar porque está muy duro para el pueblo. Esto no, voy a buscar aquí. No, esto tampoco. Vamos a suavizarlo un poquito más porque el hermano fulano tal se va. No, hermano. Isaías llegó, hey, ¿sabes qué? Prepara tu casa porque te vas a morir y nos vemos. Bye. Se fue. Isaías no llegó, mira, con miedo, con temor, porque iba delante del rey. Pero es que el rey de reyes lo estaba mandando a dar ese mensaje. Era el rey de reyes. No era un ser humano. Él sabía de quién venía Isaías. Entonces llegó Isaías, no llegó Isaías donde del frente de la recámara del rey, no llegó delante de él para decirle, mira, rey Ezequías, aquí vengo. Yo sé que tú has sido un rey bueno, ¿verdad? Todas las cosas que tú has hecho, tú sabes que el Señor te quiere, el Señor te ama, tú has roto los altares, has vuelto el corazón del pueblo a Dios. Sirvientes, por favor, tráigale un vaso de agua al rey porque lo que le voy a decir no es fácil. Es más, tráigale una guacalada de agua porque lo que le voy a decir no está fácil de diluir, de tragar. Le iba a decir que se iba a morir. ¿Usted cree que era fácil? Y era el rey. Pero llegó Isaías y le dijo, arregla tu casa porque dice el Señor que te vas a morir. Y con la misma dio la vuelta. Pero aquí viene lo sorprendente de esta enseñanza poderosa que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y podemos ver las situaciones. Y podemos ver el carácter de aquellos que han decidido creer en un Dios todopoderoso y que han puesto su fe en Él. Vemos la actitud de un rey que no se puso a discutir con Isaías. No se puso a discutir con Isaías, ni tampoco se quebrantó delante del profeta, ni tampoco le rogó para que intercediera por él. Dice la Biblia que esperó que aquel diera la vuelta, y a lo más que dio la vuelta, como ni siquiera se podía levantar porque estaba gravemente enfermo, dice la Biblia que únicamente se volteó hacia la pared. A lo mejor para que los sirvientes y los criados, los que estaban ahí, no lo miraran, porque él se estaba quebrantando delante de Dios Todopoderoso, y delante de él rodaron sus lágrimas y levantó una oración y apeló a la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Porque es una fórmula poderosa que quebranta y conmueve el corazón de Dios para con nosotros. O sea, el corazón de Dios se conmueve. Dice la Biblia que ni siquiera Isaías había cruzado por el patio del rey cuando Dios habló a Isaías y le dijo, Isaías, regrésate donde el rey Ezequiel, príncipe de mi pueblo, porque yo he escuchado su oración y he visto sus lágrimas, y le vas a añadir 15 años más de vida de parte mía. Por la fe que tenía este hombre y por la misericordia, apeló a la misericordia de Dios. Humilló su corazón delante de él, se quebrantó delante del Dios Todopoderoso. No se quebrantó delante de un hombre, no discutió con un hombre, no le pidió al hombre intercede por mí. Él sabía cómo presentarse delante de Dios. Por eso es que a usted, cuando un médico venga con un diagnóstico que no le favorece, tal vez un diagnóstico médico negativo, no se quebrante delante de los doctores, que únicamente muchas veces son mensajeros del maligno para golpear nuestra fe. Quebrántese delante del Señor, porque Él es el que tiene la última palabra. Y lo puedo hablar con toda propiedad, porque cuando mi hija nació y fue prematura, naciendo de 6 meses y medio, y estuvo hospitalizada por 4 meses, todas las semanas le diagnosticaban cosas negativas, todas las semanas. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? A mayor era la cantidad de los diagnósticos negativos que le diagnosticaban a ella, a mayor era la mano de Dios que mirábamos, porque todo el tiempo cambiaba los diagnósticos y los tornaba favorables para nosotros, porque siempre miramos la mano de Dios, porque nosotros entendimos y creímos que la mano de Dios estaba con nosotros, porque la palabra del hombre es voluble, la palabra del hombre no es perfecta, la palabra del hombre tiene límites, pero la palabra de mi rey, esa no tiene límites, esa es poderosa, está por encima de cualquier palabra, de cualquier ámbito.
nos decían este diagnóstico negativo, yo le decía al Señor: tú tienes la última palabra, tú tienes la última palabra, tú tienes la última palabra, porque Él tiene la última palabra. Ya pasaron 8 años y nada de lo que le diagnosticaron a ella se cumplió, porque la mano de Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Nada de lo que dijeron se cumplió, porque Dios es poderoso. Y podemos ver nosotros su mano poderosa si nosotros hacemos uso de esa fe tan poderosa que hay el ponerla en nuestro Señor. Nuestra fe debe de ser una fe sólida para poder agradar a Dios. Tenemos que tener una fe sólida. Nuestra fe no puede ser negociable. Pastor, si me hace el favor, me acompaña. Nuestra fe debe de ser una fe sólida. Debemos nosotros de aprender de los héroes de la fe que pusieron su fe en el Dios Todopoderoso, así como Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes tenían una fe sólida. Dice la Escritura que en aquel tiempo, en el cautiverio, se levantó un rey que por su grandeza y por todas las cosas que era Dios que le había permitido alcanzar, se envaneció su corazón, se llenó de humo, hizo una estatua grandísima con su imagen para que la gente se arrodillara delante de aquella estatua. Estaba loco ese hombre. Por esa soberbia fue que Dios lo redujo a comer zacate con las bestias del campo, por aquella soberbia, porque únicamente uno hay grande, solo uno es Rey de Reyes, solo uno merece la gloria, solo se llama el Señor Jesús. Jehová de los ejércitos en su nombre, dice la palabra. Solo uno es grande. Y este se envaneció en su corazón. Mandó a hacer una estatua para que todos se arrodillaran delante de ella. Pero ¿sabe qué sucedió? Estos 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, tenían su fe firme y sólida y no era negociable. Se pararon bien delante del rey. Y no solamente delante del rey, sino que también delante de un horno de fuego que se había calentado 7 veces para que fueran consumidos ahí por castigo, porque no se querían arrodillar delante de la estatua del rey. Y le dijeron: quiero que sepas, rey, que el Dios que nosotros servimos de tu mano nos va a librar, y también de ese horno de fuego nos va a librar. Se pararon firmes, porque en Él está el poder. Ese es el Dios que nosotros servimos, es poderoso. Pero aquí viene lo sorprendente y lo que quiero que ponga atención. Esto es lo poderoso de la fe de estos muchachos, que le dijeron: quiero que sepas, rey, también además, que si Dios no nos libra de ese fuego, como quiera no nos vamos a arrodillar delante del estatua. Esa sí es fe. Porque ahora que nosotros conocemos la historia esta y el final que aconteció, porque ustedes ya saben, los echaron al horno de fuego, pero no fueron quemados, ni sus ropas se les quemaron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos allá adentro. Ahora nosotros que ya conocemos esta historia y que sabemos el resultado final, yo creo que no dudaríamos en ningún momento, si estuviéramos en esa situación, ya con la información que tenemos, creo que hasta un clavado nos echáramos allá al horno de fuego, porque sabemos que el Señor está con los brazos abiertos esperando para que nada nos suceda. Pero estos jóvenes no estaban seguros que iban a ser librados del fuego. No estaban seguros. Pero hay una cosa que sí estaban seguros: que ellos servían a un Dios todopoderoso que los podía levantar aún de las cenizas del polvo, como dijo Job. Porque ellos servían a un Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte, porque no hay límites para nuestro Dios poderoso. De eso sí estaban convencidos ellos, y de eso sí estaban seguros. En Él tenían su fe y su esperanza gloriosa de salvación. Ahora bien, la pregunta: ¿qué va a hacer usted cuando se encuentre delante de un horno de fuego que pone a prueba su fe para hacerlo retroceder y para abandonar el camino que el Señor le ha marcado? ¿Qué va a hacer usted cuando la incertidumbre llegue a su vida y su fe sea probada
y usted no sepa el resultado ni el final del acontecimiento, de lo que va a pasar con su vida, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a decidir confiar en el Dios Todopoderoso o se va a arrodillar delante del pecado que Satanás te presenta? Eso depende de cada uno de nosotros, porque a veces no sabemos qué es lo que va a acontecer, a veces no sabemos qué es lo que va a suceder. Sabe que la prueba más grande que yo he enfrentado, que creo que no han sido muchas, pero esta fue la más grande. Cuando mi hija estaba enferma en el hospital y le diagnosticaban todas las semanas, llegaron a un punto los doctores en decir que únicamente un milagro de Dios la podía salvar. Y usted sabe que la mayoría de ellos son ateos, ni creen en Dios, mucho menos en los milagros. Y para que un doctor te diga eso, es porque es situación difícil. Y yo no me atrevía ni siquiera a ir delante de Dios, ni a mencionar esta situación delante de Él, pero Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Dice la palabra, era obvio. Mi hija estaba en el hospital, yo estaba quebrantado por dentro, mi esposa también. Pero yo me acuerdo que yo fui delante del Señor y le dije yo al Señor, porque va a llegar un punto en tu vida en que tú vas a tener que pararte y ponerte firme en la fe que tú has decidido tener. No importa lo que suceda, no importa el resultado. Y yo le dije al Señor, Señor, tú sabes lo que yo deseo, tú sabes la petición de mi corazón. Y le dije, pero quiero que sepas, Señor, que si no llega a suceder lo que yo quiero y llega a pasar lo que yo tanto miedo tengo que pase, quiero decirte y quiero que sepas que yo nunca te voy a dejar, que yo siempre te voy a servir y que tú vas a ser mi Dios hasta que yo tenga aliento en mi vida, porque tú eres mi Dios y yo te amo, Señor, y mi compromiso es contigo, y no importa lo que suceda, yo nunca te voy a dejar. Porque llega un momento en la vida del ser humano que tiene que tomar una decisión y tiene que pararse firme. Por la grande misericordia de Dios pudimos ver la mano de Dios, y mi hija está aquí ahora viva, con talentos que el Señor le ha dado para su gloria y para su honra, porque Él es fiel, porque Él es poderoso. No porque lo merezcamos, no porque hemos caminado tal vez en rectitud, no porque nosotros seamos grandes cristianos, sino que porque dice la Biblia que Él es un misericordioso, que Él es poderoso, que Él no desprecia el corazón contrito y humillado, porque Él es así, Él es así, Él es misericordioso. A manera de una culminación y de un resumen de este mensaje de lo que es la fe, voy a culminar citando las palabras textuales que dice la Escritura acerca de la fe. Dice la palabra del Señor, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es por la fe que ahora nosotros entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín y alcanzó testimonio de que era justo. Y Dios da testimonio de sus ofrendas, porque aún después de muerto habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto por Dios para no ver muerte, porque lo traspuso Dios. Y dice la Biblia que su cuerpo no fue hallado porque Dios lo traspuso, pero antes de ser traspuesto alcanzó testimonio de haber agradado a Dios.
porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, cuando Noé fue avisado por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, su familia se salvaría, y por la fe condenó al mundo de aquel tiempo, haciéndose heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir a recibir el lugar que se le había de prometer, y haciendo por la fe habitó en tienda como extranjero en la tierra prometida, con Isaac y con Jacob, coherederos de la promesa, y esperando una ciudad mejor que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril y avanzada de edad, recibió fuerzas para concebir y dar a luz, porque creyó que poderoso es el que había prometido. Por la fe, y de este ya casi muerto, salieron multitudes como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar, porque alcanzaron promesa por esa fe gloriosa que había en ellos. Y dice la Escritura que aunque todos estos perecieron conforme a la fe, sin haber alcanzado lo prometido, porque lo vieron de lejos, lo saludaron de lejos y confesaron que eran peregrinos en la tierra por donde pasaron. Mas aún con todas estas cosas, nunca consideraron regresarse hacia el lugar de donde habían salido, porque tenían su mirada puesta en una mejor ciudad, y esto es celestial. Por eso es que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado por Dios, ofreció a Isaac en sacrificio, y aquel que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito en sacrificio, cuando se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero creyó que poderoso es Dios para levantarlo aún de entre los muertos, que en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac oró por Esaú y por Jacob de cosas venideras. Por la fe, Jacob oró por todos los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Por la fe, José mencionó la salida del pueblo y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, no temiendo a la ira del rey, porque le vieron niño hermoso. Por la fe, cuando Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que la riqueza de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe participó de la Pascua y de la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo, los egipcios quedaron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó a ser rodeados por 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no fue destruida junto con los desobedientes después de haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo no me alcanzaría para hablar de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de Barak, de David, así como de Samuel, también como de los profetas que por la fe conquistaron reinos, que por la fe hicieron justicia, que por la fe alcanzaron promesa, que por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, y a los otros vituperados no quisieron aceptar el rescate a fin de procurar una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y quebrantos, fueron puestos en cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron errantes de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Y estos son algunos de los héroes de la fe que sufrieron con paciencia los vituperios por la fe en el Señor. Ahora en día tenemos nosotros, hermanos nuestros en nuestra fe, que están sufriendo las mismas calamidades,
las mismas situaciones en otras regiones, en otros países, en otros continentes, donde se les persigue hasta la muerte por causa del Evangelio de Jesucristo. Allá donde los canales televisivos no se atreven a pasar las noticias de las atrocidades que pasan en contra de los cristianos. Allá donde los gobiernos no se atreven a intervenir porque no hay nada que les llame el interés, no hay petróleo, no hay dinero, y hacen la vista para otro lado. Allá donde las mal llamadas derechos humanos no denuncian las atrocidades que están sucediendo en contra de los cristianos, donde son perseguidos hasta la muerte. Pero ¿sabes qué? Aunque el ser humano vuelva la vista para otro lado, hay un Dios todopoderoso que ha mirado las lágrimas de ellos y que ha escuchado las oraciones. Y a ellos desde aquí les enviamos palabras, porque como dice la Escritura, solamente un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Esa es nuestra fe gloriosa. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que nos mantiene en pie hasta el día de hoy. La esperanza gloriosa de una vida eterna. Y déjeme decirle algo: si hay alguien aquí que no tiene esta fe gloriosa, usted es digno de conmiseración. Déjeme darle mi más sentido pésame, porque usted es como los de afuera, que no tienen esperanza, pero no tiene que salir de aquí de la misma manera. Este es el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor para ser salvo todo aquel que en Él cree, y el que invoque su nombre será salvo, dice la palabra de Dios. No tiene que salir de esa manera. Por eso es que si hay alguien aquí el día de hoy, los demás pónganse de pie, inclinen su rostro, estamos orando, interceda por aquellos que todavía no tienen la salvación, el regalo de Dios.